Todos. Sí, vamos a iniciar por respeto a nuestro expositor. Vamos a apagar nuestros celulares, en todo caso colocarlo en modo de vibrador. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte les da la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia denominada La proporcionalidad de la medida de prisión preventiva a propósito de la casatoria número 626-2013. Vamos a dar la bienvenida a nuestras autoridades en la mesa de honor. Saludamos al juez superior Víctor Valladolid Zeta, quien es presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Asimismo, a nuestro invitado y expositor, al doctor Luis Sáenz Ábalos. Asimismo, al doctor Walter Cajahuanca Cadillo, juez penal de esta Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Les damos fuertes aplausos para darles la bienvenida. Inicialmente voy a hacer la palabra al presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, quien dará la inauguración y bienvenida a nuestro expositor. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitarlos a todos los que están aquí presentes por estar dejando de hacer muchas cosas, estar con su familia, irse a descansar y interesarse por estar en este evento, denominado la proporcionalidad en la prisión preventiva con ocasión de la casación número 626 del año 2013. ¿Y quién mejor para disertar sobre este tema? A nuestro insigne visitante acá, el doctor Luis Sáenz Ábalos, a quien generosamente le damos nuestro agradecimiento de antemano por estar acá presente y permitir compartir esta tarde acá con ustedes aspectos importantes sobre este principio de proporcionalidad. Como saben ustedes, el doctor Luis Sáenz Ábalos, aparte de ser asesor del Tribunal Constitucional, es un destacado catedrático de diversas universidades, entre ellas la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica, y además es profesor de la Universidad de la Academia de la Magistratura. Pero no solo eso, sino que también se dedica a difundir su pensamiento, su conocimiento sobre el derecho constitucional a través de diversos artículos sobre diversos temas problemáticos relacionados sobre todo con la restricción de derechos fundamentales. Y en este caso, por ejemplo, la prisión preventiva es uno de los temas donde más se restringe pues, la libertad, o un derecho fundamental como es la libertad. De tal manera pues, que nuestro visitante es una persona preocupada por la difusión del derecho constitucional y además pues, por tener o por resaltar el tema de la cultura jurídica en nuestro país. Entonces aprovechemos esta tarde sus conocimientos y además otra cosa, no me queda solamente que felicitarlos nuevamente y en esta tarde reiterar que aprovechen sus conocimientos con las preguntas que puedan hacer sobre este tema. Un tema que es de vital importancia todavía de que en lo particular me siento muy preocupado porque cada vez que se habla de la restricción de la libertad personal de una persona, siempre se tiende a decir de manera muy fácil para cualquier cosa, que la persona vaya presa. Incluso hasta ahora, por agredir a un policía se va preso una persona, y ahora últimamente también se está exigiendo también que las personas se vayan privadas de la libertad por ejemplo, por dar muerte a una mascota, lo cual ya me parece, que nuestra sociedad está entrando en un terreno casi de enfermedad por querer que todo se solucione a través de la prisión preventiva o de la prisión o de cortar la libertad de las personas. Por eso que el tema creo que tiene vital importancia y de mucha utilidad tanto para el trabajo de todos los que estamos aquí presentes, ya sea que estemos en el ámbito de la defensa, el Ministerio Público y sobre todo fundamentalmente los jueces, porque al final son los que van a decidir si esa persona queda detenida o no. Y cómo justificar sobre todo, ¿no? Porque se hace mucha crítica, a veces sin conocimiento, y al final a veces el juez por temor a veces, aun cuando está convencido que no cabe que esa persona quede detenida, por ese mal llamado caso mediático, deciden optar por lo más fácil, que la persona quede detenida. Entonces, doctor, muchas gracias de antemano y lo dejo con el público acá, que está amigo de conocer.
Antes de iniciar esta exposición, es importante poder leer una breve hoja de vida del doctor, de nuestro ponente. El doctor dispone de título de abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es egresado de la maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, desempeñándose como catedrático en materia de Derecho Constitucional en la misma universidad, así como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así también es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Academia de la Magistratura. Asimismo, desde el año 96, viene desempeñando como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, cargo en la coordinación general de la Comisión de Asuntos Especiales y de Amparo contra Resoluciones Judiciales. Le damos la bienvenida al doctor Luis Sáenz Dávalos con fuertes aplausos. Buenas noches, muchas gracias ante todo por la generosa invitación que se me ha conferido para participar en este conversatorio, en particular a quienes integran esta mesa, al doctor Víctor Julio Valladolid, presidente de la Comisión de Capacitación de este Distrito Judicial, de esta Corte. A mí se me ha solicitado en esta ocasión efectuar algunas reflexiones, algunos comentarios a propósito efectivamente de esta casación, de esta resolución emitida por una sala penal de la Corte Suprema, la casación 626, con especial referencia a lo que se ha planteado como el juicio de proporcionalidad. Yo les confieso con toda honestidad de que esta resolución no la había analizado a profundidad hasta hace algún tiempo atrás, salvo cuando me la hicieron llegar. Y efectivamente me he tomado la molestia de revisarla desde su inicio hasta el final, y la impresión que tengo es que en principio, aunque pareciera tener un tenor bastante bien intencionado, sin embargo tiene algunos problemas que creo que merecerían ser de alguna manera explicados. Y problemas no solamente de tipo material, sino también de tipo formal. Sobre eso quisiera justamente efectuar aquí algunas reflexiones antes de aterrizar en el tema concreto. Lo primero que yo quisiera aquí señalar es básicamente lo siguiente. La intención, por supuesto, de la resolución que vamos a pasar a comentar, en principio puede ser considerada como buena porque, como bien lo adelantaba el doctor Julio Valladolid, de lo que se trata es de fomentar un buen garantismo en el sentido correcto del término, entendiendo por garantismo pues una tendencia, un conjunto de fórmulas, elementos o de raciocinios tendientes a asegurar que los derechos fundamentales sean la pieza básica o el derrotero esencial que justifique nuestra línea de comportamiento, tanto más si somos autoridades y gozamos de potestades especiales, sea en el ámbito de la magistratura, en el ámbito del Ministerio Público, etc. Sin embargo, yo aconsejaría manejar esos criterios y ese garantismo con cierta mesura, y lo digo desde una perspectiva, digámoslo así, externa. Como ustedes bien lo saben, y no necesito graficárselos porque ustedes lo están viviendo todos los días, estamos asistiendo en los últimos tiempos a un escenario de crecimiento desmesurado de la criminalidad, donde de pronto fomentar un garantismo excesivo podría también no ser tan, tan adecuado si es que no sabemos manejar ese garantismo con cierta mesura. Y se lo dice un profesor de Derecho Constitucional, y se lo dice alguien que cree en los derechos y en la eficacia de los derechos y en los mecanismos para defender esos derechos. Pero cuidado, si vamos a manejar el garantismo, hagámoslo bien, porque si empezamos a manejar el garantismo de una manera indiscriminada, sobre pretexto de todo, yo creo que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Entonces hay que manejar con mucha mesura cualquier fórmula garantista, ya sea que esta sea planteada desde la perspectiva de lo que la ley dice, ya sea desde la perspectiva de las fórmulas que adopta la jurisprudencia. Entonces ese sería mi primer enfoque, y sobre el cual podríamos conversar además bastante. Lo otro ya tiene que ver directamente con aterrizar en la resolución y en la manera como ha sido concebida. Desde el punto de vista formal, una de las primeras dudas que a mí me ha generado esta resolución, y se las digo con toda honestidad, y no quiero hacer tampoco una crítica, digámoslo de esta manera, excesiva, porque normalmente estos grandes pronunciamientos son emitidos por ilustres juristas, por grandes colegas, muchos de ellos, a quienes tengo el gusto inclusive de conocer,
vista de diversas perspectivas, pero hay temas de fondo, ¿no?, y de forma que necesariamente tienen que tenerse bien en claro. Y cuando yo he revisado esta resolución, una de las principales interrogantes que me ha despertado es la siguiente. Si ustedes se toman la molestia de revisarla, ¿no?, y de hecho la conocen, se van a percatar de que establece criterios de carácter vinculante no solamente en lo esencial para los jueces, sino principalmente para el Ministerio Público. Cuidado, una cosa es el Poder Judicial y otra el Ministerio Público, y no estoy descubriendo la verdad con esto. Pero yo digo que tengo una gran interrogante, ¿por qué? Porque nunca había visto que a través de doctrina jurisprudencial se establezcan mandatos de carácter obligatorio para un órgano distinto como el Ministerio Público. Se lo digo con toda sinceridad, eso no lo hace ni el Tribunal Constitucional, ¿eh?, con todas las atribuciones y con todas las supercapacidades de las que se le ha inferido. Ni siquiera el Tribunal tiene esa capacidad. Como un paréntesis, el Tribunal tiene dos maneras de establecer jurisprudencia constitucional vinculante. Una a través de su doctrina, artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, y otra a través de sus precedentes vinculantes. Queda claro que cuando se trata de precedentes constitucionales vinculantes, el mandato de vinculación o de obligatoriedad que tiene el tribunal opera para todos los poderes públicos. Precedentes sí. Cuando el tribunal establece precedentes, son obligatorios para el Poder Judicial, son obligatorios para el Ministerio Público, son obligatorios para todos los poderes públicos. ¿Y por qué? Porque el esquema de nuestro ordenamiento jurídico está diseñado de esa manera. Al tribunal se le considera como el órgano del control de la Constitución y a través de precedentes puede establecer grandes mandatos para todos. Por eso se dice que el precedente vinculante del tribunal tiene eficacia tanto horizontal como vertical. ¿Correcto? Pero cuidado, no ocurre lo mismo, y estoy hablando todavía del Tribunal Constitucional, con su doctrina jurisprudencial vinculante. Basta con que ustedes revisen el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional para que se percaten de lo siguiente. El tribunal puede establecer criterios vinculantes, pero ¿saben para quiénes son vinculantes? Para los jueces, y solo para los jueces del Poder Judicial. Lo dice el título preliminar del Código, ¿no? Los jueces y tribunales interpretan los derechos fundamentales de conformidad con las resoluciones que establece el Tribunal Constitucional. Palabras más, palabras menos. Es decir, el mandato de establecer doctrina jurisprudencial vinculante, en el caso del tribunal, solamente es vinculante para los jueces y nada más que para los jueces. Eso sí, más allá de la especialidad que tengo. No conocía yo que a través de doctrina jurisprudencial vinculante pueda el Poder Judicial obligar a un órgano autónomo como el Ministerio Público. Y cuidado, buena parte de lo que dice esta casación está hecha para el Ministerio Público. Que la ley lo diga es otra cosa. Ustedes saben que el Código Procesal Penal, ¿no?, la ley la crea el legislador. El legislador representa a la voluntad general. Y a través de la ley se establecen mandatos, por supuesto, generales para todos. Pero que una sala, o inclusive el Pleno de la Corte Suprema, para ser más radical, puede establecer mandatos de obligatorio cumplimiento para un órgano autónomo como el Ministerio Público, es bien polémico. Tremendamente polémico, diría yo. Pero si en todo caso ustedes creen que es un tema doctrinario, ¿y dónde está la base normativa de eso? ¿Dónde está la base normativa? Yo he estado revisando en el camino lo que dice el Código Procesal Penal y también lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en relación con el Código Procesal Penal, me queda claro totalmente que lo que llamamos doctrina jurisprudencial dentro de la judicatura ordinaria, ahora sí estoy hablando del Poder Judicial, no se ha hecho para establecer mandatos a otros poderes públicos. Se ha hecho para establecer mandatos a los propios jueces. Podríamos discutir si a los jueces de todas las especialidades, eso sí lo podemos discutir, pero se ha hecho para establecer mandatos vinculantes para los jueces del Poder Judicial, no mandatos obligatorios para el Ministerio Público, ¿no? Y para no dejar esto solamente ahí sobre el tapete, miren, dice por supuesto, ¿no?, el inciso cuarto del artículo 427 del Código, que se puede establecer doctrina jurisprudencial por parte, obviamente, de la Corte Suprema cuando conoce los recursos de casación y, obviamente, a libre discrecionalidad, como ustedes bien lo saben, ¿no? Dice además el artículo 433, inciso tercero del mismo Código Procesal Penal, algo muy interesante. La sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, atendiendo la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique. Es decir, si ustedes revisan lo que dice el Código,
se está refiriendo o a la eventual doctrina jurisprudencial que se establezca, por supuesto, con carácter obligatorio para los jueces penales o inclusive para los jueces que no son penales. También lo prevé la norma. Pero la norma ha sido redactada en el contexto de mandatos con carácter vinculante obligatorio para el Poder Judicial, no para el Ministerio Público. Por lo demás, no necesito a ustedes explicarles, porque son peritos en la materia, que el Ministerio Público goza de autonomía. Entonces, me pregunto, ¿pueden crearse criterios jurisprudenciales, por más buena intención que se tenga en los mismos, para vincular u obligar o condicionar a órganos de naturaleza distinta? Yo particularmente no lo había visto. Tengo enormes dudas de que eso desde el punto de vista formal sea todo lo procedente del caso. Pero en fin, dejo anotar esa inquietud ahí, porque obviamente entiendo que esto seguramente podría dar lugar a mucho debate, pero de hecho es un tema medular, porque si en el futuro se cuestiona, por ejemplo, una decisión del Ministerio Público, o se objeta una decisión del Ministerio Público o un pedido del Ministerio Público alegando que no se ha observado lo que el Poder Judicial le dijo, bien podría plantearse un problema de atribuciones. Y eso sí tiene implicancia constitucional directa. No niego de que podría ser una buena fórmula que en el futuro de repente se puede establecer otros mecanismos de vinculación, pero eso el ordenamiento jurídico actualmente no lo prevé, y no lo prevé para el caso del Poder Judicial, ni siquiera para el caso del Tribunal Constitucional. Ni siquiera el Tribunal tiene esa potestad, la tiene solamente por vía de precedentes, no por vía de doctrina jurisprudencial. Bueno, en principio quería decirles o mencionarles eso. La resolución que estamos comentando se refiere a el juicio de proporcionalidad, que es la materia para la que se me ha convocado, en dos apartados específicos. Me parece que en el punto 22, efectivamente, y en el punto 24. Curiosamente, si ustedes se remiten a la parte resolutiva del pronunciamiento y particularmente revisan lo que se dice en el apartado cuarto, van a notar lo siguiente. Se dice: establecer como doctrina jurisprudencial vinculante el sentido de los fundamentos 24, 27 al 29, 31 y bueno, y otros que vienen más adelante. Pero lo que nos interesa es de que lo que se refiere al juicio de proporcionalidad está en el 22 y está en el 24, pero curiosamente solamente se considera que el 24 es el vinculante, no el 22. Digo que curioso, ¿por qué? Porque es el 22 el que crea la obligación. Y si el 22 es el que crea la obligación, como que no termina de entenderse, ¿no es cierto?, que sea vinculante, ¿no?, aquellos aspectos que tienen que ver con la enunciación de las etapas por las que debe atravesar, por ejemplo, esta famosa audiencia, ¿no es cierto?, anterior justamente al juzgamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así se establece que es solamente vinculante la enunciación de las etapas por las que debe atravesar la actuación del Ministerio Público y el nacimiento de la potestad, es decir, el nacimiento de la obligación que tiene el Ministerio Público de fundamentar con su cuestión al principio de proporcionalidad no es vinculante? Es otro detalle formal. Porque si yo estoy diciendo en la parte resolutiva que lo vinculatorio arranca desde el 24 y no desde el 22 como debió haber sido en su momento, me podrían decir un momentito, el 22, que es el que establece imperativamente la obligación del Ministerio Público, es simplemente un obiter dicta, pues, pero yo no tengo por qué vincularme por eso. Podría también ser otro problema, correcto, planteable, ¿no es cierto?, o analizable desde el punto de vista formal. Pero bueno, ¿qué cosa es lo que nos ofrecen este artículo 22 y este artículo 24? En principio, veamos. El 22 nos dice: se fundamentará la proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, la magnitud del riesgo procesal acreditado, así como su duración. El fiscal debe motivar en su requerimiento escrito conforme al artículo 122 del Código Procesal Penal y en las alegaciones orales, demostrando que es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. La defensa podrá cuestionar. Fíjense ustedes, queda claro que de acuerdo con el Código Procesal Penal, que ustedes conocen muy bien, hay requisitos obligatorios, ineludibles, para solicitar, para peticionar toda medida judicial restrictiva de la libertad. ¿Correcto? Saben perfectamente que la primera de ellas tiene que
que ver directamente con la vinculatoriedad que existe entre la persona que es imputada de un delito y los hechos que se le imputan. Eso tiene que verse reflejado y tiene que verse reflejado a través de pautas objetivas, no de meras especulaciones. Saben también que el segundo requisito establece que evidentemente debe darse una prognosis en la pena, tema que es básicamente objetivo, porque si yo conozco de unos hechos, ¿no?, vía denuncia y efectivamente, ¿no?, adelanto o anticipo toda mi actuación en función de que se le acuse o se le denuncie a una persona por determinado ilícito, ya casi sé eventualmente qué tipo de pena es la que podría corresponderle. Y lo tercero, lo más importante, que es en lo que más se trabaja, en lo que más se debate, el tema del peligro procesal. Pero esos requisitos los creó el Código Procesal Penal, reitero, los creó el Código Procesal Penal y es obligatorio. Y ustedes recordarán que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido bien, ¿no?, rígida en ese tema. Si detecta que alguno de esos requisitos no aparece, sobre todo en la resolución judicial que restringe la libertad de una persona, simplemente opta por estimar las demandas, sobre todo de habeas corpus, contra resoluciones judiciales que disponen la medida restrictiva de la libertad. Correcto. Es más, desde hace muchos años atrás dejó claramente establecido, cuidado, esa exigencia de 3 requisitos es copulativa. Me tienen que venir los 3 requisitos porque me falta uno y ya. Hablamos de una típica, ¿no?, infracción, ¿no?, a los derechos fundamentales, particularmente en la variante del debido proceso. Entonces, el código siempre ha sido el punto de referencia para el juez. Hoy en día, y a partir de las reformas radicales que se emprendieron sobre el sistema procesal penal, donde gran parte de la responsabilidad ahora recae en el Ministerio Público, ahora también podemos decirle al Ministerio Público, oye, no te olvides de que el código te impone a ti fundamentar esos requisitos. ¿Y por qué te lo impone? Porque ahora eres tú el que lo peticiona, mientras que el juez es solo el que lo resuelve. Por lo tanto, tú tienes que operar con sujeción a lo que el código te establece. Hasta allí me parece impecable el razonamiento, efectivamente, de la ejecutoria que estamos comentando. Pero cuando ya me incorporan el tema de la exigencia de fundamentar el juicio de proporcionalidad, ahí ya me empiezo a preocupar. No porque sea una mala idea, porque yo entiendo que todos alguna vez hemos aprendido en nuestros cursos, en la academia, etcétera, lo que es el juicio de proporcionalidad y sabemos más o menos cómo se maneja. Pero acá estamos creando un requisito jurisprudencial que la ley no establece. Y vamos a ver inmediatamente si la exigencia de ese requisito se compadece con la naturaleza de la función que ejerce el Ministerio Público. Que yo sepa, el Ministerio Público no es quien decreta la medida judicial restrictiva de la libertad, quien lo hace es el juez. ¿Correcto? Y eso por mandato de la Constitución. ¿Tiene algún sentido exigirle al Ministerio Público que haga todo ese raciocinio cuando quien va a resolver es el juez? Yo entiendo más bien que para quien debería ser, si es que lo fuera, lo digo en condicional, si fuera obligatorio, porque inclusive hasta podríamos debatir si le podemos imponer eso o no al juez ordinario, pero si vamos a imponerle al Ministerio Público, ¿no?, la exigencia de fundamentar el principio de proporcionalidad cuando la ley no lo dice, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y por qué tiene que hacer el Ministerio Público un trabajo que en esencia es el del Poder Judicial? Es el Poder Judicial que tiene que justificar más bien, ya que se lo han pedido, en su toma de decisión, es quien debe fundamentar por qué la medida que está adoptando efectivamente se justifica, efectivamente porque es proporcional. Este no es un tema de quién tiene más trabajo o quién tiene menos trabajo, es el tema de la lógica que manejamos en el sistema. El Ministerio Público no es quien resuelve, el Ministerio Público es quien propone. Y si el Ministerio Público es, y no necesito repetir, es algo que lo conocen, el defensor de la legalidad, esa es su función, justamente está cumpliendo con ese rol de defensor de la legalidad cuando está recordando que se están dando los 3 presupuestos del Código, los establecidos por el artículo 268. Si el defensor de la legalidad me dice, oye, el caso que te traigo y respecto al cual te pido, ¿no es cierto?, a ti magistrado, a ti juez, que decretes una medida judicial restrictiva de la libertad y te fundamento con sujeción a esas 3 exigencias, estoy cumpliendo con la ley, esa es mi función. No tengo por qué ahora aterrizar en un análisis que no me corresponde. Mi función es defender los intereses y la legalidad. ¿Se dan cuenta? Los intereses de la sociedad y la defensa de la legalidad. Si tuviéramos que exigir, y lo digo en condicional, si tuviéramos que exigirle a alguien fundamentar con sujeción al juicio de proporcionalidad, ese alguien en realidad debería ser el juez. Y no por un tema de quién tiene más carga o no tiene más carga, por favor no lo vean de esa manera.
Es un tema de la naturaleza de la función que todos tenemos. De eso se trata principalmente. En el modelo que se está estableciendo en esta resolución de casación se invierten las cosas y tal pareciera de que quien tiene que desarrollar la mayor tarea es el Ministerio Público, y no veo que eso tenga mucho sustento. Lo tendría de ser el caso si la imposición recayera, como vuelvo a repetir, en el juez, que a fin de cuentas es quien va a tomar la decisión. Curiosamente, y este es un detalle que también me preocupa, es que la misma resolución hace todo un análisis, todo un discurso impecable, lo debo reconocer, respecto de cada uno de los 3 requisitos a los que se refiere el código. Se me hace una estupenda exposición, ¿no?, de lo que significa la prognosis de la pena, de lo que significa la vinculación entre la persona a la que se le imputa un delito y la eventual, ¿no es cierto?, y la vinculación con el tipo penal por el cual se le va a denunciar. Y por supuesto también en materia de peligro procesal, eso está fuera de toda duda. El desarrollo es impecable y debe ser así. Y hay criterios muy interesantes desarrollados, ¿no?, a lo largo de la historia que me parecen rescatables. Pero curiosamente no se dice nada del juicio de proporcionalidad, y esto me parece, con el debido respeto, un poco incongruente también. ¿Y saben por qué es incongruente? Porque mientras por un lado le digo al fiscal, al representante del Ministerio Público, me tienes que fundamentar con sujeción al principio de proporcionalidad, por otro lado no le doy ninguna pauta. Ni siquiera le digo, tu fundamentación debe ser amplia, mediana, ¿no es cierto?, o pequeña. Y eso, repito, desde el punto de vista de la congruencia me parece bastante opinable, porque el Ministerio Público ya a las tareas enormes que ahora tiene y que le ha reconocido la nueva legislación procesal penal, le agregamos otras que inclusive creamos por vía jurisprudencial y ni siquiera le damos pautas, se expone el Ministerio Público a ¿qué? Un momentito, yo sí fundamenté con sujeción al juicio de proporcionalidad, no, pero no me convence esa fundamentación. Vamos a utilizar el garantismo, que es bueno para ciertas cosas, como una fórmula que no necesariamente de pronto va a contribuir a los objetivos de justicia que todos queremos. Entonces, yo creo que hay que mirar esto con bastante cuidado. Y creo de que hay algunos defectos, ¿no?, concebidos dentro de esta resolución que merecen pues más de una discusión. La idea de que las resoluciones que restringen derechos deben ser proporcionales, sí lo deben ser, no me cabe la menor duda. Yo, como ustedes lo saben perfectamente, soy asesor del Tribunal Constitucional desde el inicio de sus funciones, es decir, desde el año 96. Y queda claro para cualquiera de que durante todos estos años, si de algo se ha preocupado el Tribunal Constitucional, es de exigir que en cada oportunidad en que se restrinjan derechos, se justifique esa medida de restricción, cualquiera que sea el derecho involucrado. Y por eso se ha desarrollado, ¿no es cierto?, invariable y reiteradamente, constantemente, toda una doctrina en materia de juicio de proporcionalidad. Sí, pues, eso está fuera de toda duda, pero cada quien con sus competencias. Imponerle un análisis propio de un juez constitucional, inclusive de un juez constitucional, a un representante del Ministerio Público, ¿no?, para efecto de solicitar una medida, como que no lo veo muy coherente. Es coherente exigirle otra cosa. Si el código te impone estos deberes, cúmplelos. Eso sí puedo obligar a imponer al Ministerio Público. Le puedo decir, y no porque yo se lo ordene a través de una sentencia o a través de una doctrina jurisprudencial, simplemente estoy recordando lo que el código dice, no lo que hago yo. No te lo estoy inventando, no. El código te dice que tú tienes que motivar con sujeción a estos 3 criterios. Eso sí se le puede recordar al Ministerio Público. Pero juicio de proporcionalidad yo creo que ya es demasiado. Me parece. ¿Correcto? Ahora, si trasladáramos la lógica al ámbito de la judicatura ordinaria, me queda claro que primariamente, por supuesto, el juez al momento de decidir una medida restrictiva de libertad debe dejar bien en claro que los 3 presupuestos a los que se refiere el artículo 278 del Código Procesal Penal se están configurando. Si además de ese análisis, que es el único que le exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal en ningún momento ha dicho que yo recuerde, el juez ordinario, tú me tienes que hacer juicio proporcional, eso nunca lo he visto que le diga. Lo que le dice es otra cosa. Si la ley impone tales o cuales estándares, me los tiene que cumplir y además motivar. Eso sí le exige. Pero yo nunca he visto que el tribunal le diga, ¿no es cierto?, a un juez inclusive, menos a un fiscal, que le diga, oye, es nula tu resolución porque no hiciste razonamiento en virtud de la proporcionalidad. Que lo puede hacer, sí, pues de repente lo quiere hacer. Tampoco hay que negarles la buena voluntad. Si de repente una sala quiere hacer todo un razonamiento en materia de juicio y proporcionalidad, aplaudimos, pues se ve una sala que quiere contribuir a fortalecer la jurisprudencia. Pero establecerlo a título de mandato imperativo y vinculante,
es bastante polémico. Los razonamientos que ha utilizado el